Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá el día de hoy en nuestro CyberSec Meetup, que es un webinar, un espacio que habilitamos mensualmente donde traemos un experto normalmente de nuestros miembros. Jameson es miembro activo de CyberSec. Para los que no nos conocen, CyberSec es el clúster de ciberseguridad de Costa Rica y estamos conformados por el sector privado, público y academia. Y nuestro principal objetivo es convertir a Costa Rica en ese hub de ciberseguridad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Recordarles que esta sesión va a estar siendo grabada para posterior poder colgarla en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nuestro experto el día de hoy es Don Iván. Él es gerente general para Jameson Costa Rica, que también fungió como mayor en el ejército de Israel y también estudió o realizó parte de sus estudios en este país. Don Iván, el público es suyo y ojalá que puedan disfrutar este importantísimo tema. Listo. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Iván Tratemer, como les comentó ya Jasnel. Originalmente vengo de Chile, pero pasé por ahí por Perú, por Israel, un ratito en Brasil y aquí ahora en Costa Rica. Muy feliz de estar aquí y de compartir con ustedes ahí mi granito de arena. Me comentaba Jasnel que yo usualmente estas exposiciones las hago como interactivas, pero me comentaba Jasnel que aquí es por el chat, entonces tengo aquí al ladito abierto la ventana del chat, entonces pues lo que quisieran preguntar, por favor, lo escriben, me van interrumpiendo o como lo prefieran. Entonces, sin más preámbulo, le vamos dando inicio aquí a esta presentación. Un poquito sobre Jameson, como para que entiendan de dónde viene digamos, el análisis o mi persona. Somos una empresa regional con más de 800 colaboradores, estamos en 12 países y tenemos alrededor de 45 años haciendo lo que hacemos. Que básicamente, ¿qué hacemos? Planillas digitales, gestión humana, o sea, todo lo que tiene que ver con producto de pensiones y desarrollos a la medida, y todos bajo estas prácticas, llamémoslas así, de ciberseguridad, que es lo que vamos a hablar ahorita un poquito más. Entonces, antes de entrar a qué cosa es ciberseguridad en los departamentos de recursos humanos, vale la pena entender cómo está construida la visión tecnológica en los departamentos de recursos humanos pues en general, ¿no? Cómo debería estar construida por lo menos. Entendiendo que existe una primera base eh, compartida, digamos, en toda organización, ya sea una pyme o ya sea una corporación de 100,000 empleados, donde tenemos las bases de cómo está construida la organización. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el empleado? ¿Cuál es el departamento de contabilidad? ¿Cuál es el departamento de recursos humanos? Etcétera. Luego tenemos una siguiente capa o una siguiente, digamos, profundización de la organización que tiene todo lo que tiene que ver con planillas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gente viene a trabajar porque se les paga, o me corrijo, viene a trabajar por una multitud de razones, pero si no se les paga, usualmente dejan de venir a trabajar. Entonces es como la capa funcional inicial más importante en las compañías, o por lo menos en la tecnología de los recursos humanos. Luego venimos con todo lo que tiene que ver con ingreso, es decir, cómo ingresan las personas a la compañía. Y ahí tiene todo lo que va con selección, reclutamiento, contratación, inducción, elementos que se entregan para realizar el trabajo, que tiene que ver con cómo recibimos al empleado, ya sea a un puesto nuevo o a un aspirante, y cómo lo convertimos en empleado. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con egreso, cómo se desliga la persona o se desvincula la persona de la compañía, donde tenemos la necesidad de pues, desvincularnos de la persona, ojalá lo mejor posible. Y finalmente la cúpula o la parte más desarrollada a nivel tecnológico en las compañías tiene que ver con las evaluaciones de desempeño, las necesidades de capacitación, las actividades de bienestar, etcétera. ¿Por qué hemos construido este leguito de esta manera? Porque usualmente así es como se ven los riesgos en cyber, o a través de estas acciones es como los riesgos en cyber
suceden, y de eso vamos a hablar ahorita. Primero que nada, cuando hablamos de riesgos principales en los departamentos de recursos humanos, suena como contraintuitivo, pero el primer riesgo es el riesgo interno. Es decir, que la persona o las personas que tenemos a cargo de los procesos los realicen de una forma equívoca o ya sea por intencionalmente equívoca o no, y que eso genere pues copias, accesos, proliferación de información no determinada. Ahí voy a ir tratando de darles casos de cosas que nos han pasado a nosotros o a nuestros clientes, o que son, digamos, parte del estándar, pero, por ejemplo, en copias, recuerdo para no hablar de una vez a los temas criminales o menos legales, un empleado que era un nominero o un planillero, que descargaba todos los meses una copia del maestro de empleados a su disco local, a su computador, pensando, bueno, de esta manera voy a cuidar mejor, porque si algún día tengo que hacer una planilla espejo, pues tengo acá mi carpetita con todos mis maestros de empleados. Y resulta que le hackean la computadora, y una mala práctica que venía de un backup mal hecho a través de unas copias, digamos, no autorizadas o fuera de las prácticas estándares, les generó ahí una contingencia enorme, ¿no? Cuando hablamos de acceso, lo mismo. Todo el mundo que anda con las contraseñas estas ASDF 1234, y gente que no debería tener acceso a la data, tiene acceso a la data a lo interno de la compañía. Y sobre todo en estos temas, porque cuando hablamos de ciberseguridad hablamos de también poder resguardar la data de la forma correcta para temas de transparencia y de funcionalidad dentro de la compañía, ¿no? Entonces queremos poder restringir la data tanto de accesos externos como de accesos internos, que no se, que solo la persona que tiene que ver la data la vea. El segundo nivel, que ya hablando más de propiamente riesgos cyber, hablamos de que los departamentos de recursos humanos usualmente en una compañía, piensen un momentico en las compañías de ustedes o en las entidades de ustedes, tienen un poco de gente que tiene acceso a emails o a informaciones dentro de la compañía, pero ¿cuántas personas dentro de una compañía tienen contacto con gente externa? Usualmente el que tiene la mayor parte de contacto es el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque es esa área la que tiene que recibir los currículums y los certificados y los diplomas y hablar con los aspirantes, que son gente que están todavía fuera de nuestro, llamémoslo, nuestro círculo de confianza o nuestro círculo de seguridad. Entonces es ahí donde nosotros identificamos, de hecho es el canal principal de accesos para phishing o ransom o etcétera, a través de esos correos reclutamiento@miempresa.com, ahí llega de todo. Entonces nosotros siempre recomendamos, pues, bueno, al final vamos a pasar a las recomendaciones, pero es un momento crítico que presenta unos riesgos muy importantes eh, a la hora de recibir información. De hecho, sabemos, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de los casos, que les escogí algunos casos puntuales para que podamos revisar, pero es de público conocimiento. El hackeo de la caja inició por un usuario puntual que estaba en Guanacaste, que recibió unos archivos que no debería haber recibido, y que eso permite acceso a unos servidores, etcétera. Entonces, aquí sí es un punto que hay que entender que es uno de los riesgos más importantes en la compañía o en la entidad gubernamental, que habla de cómo recibimos o cómo conversamos con la gente de por fuera. Eh, Usualmente, acá todos los que pertenecen a recursos humanos se identificarán conmigo, usualmente eso sucede o a través de WhatsApp o a través de un email general donde llegan todos los correos y todas las informaciones. Ahora, un poquito conectándonos a esto, tiene que ver con la entidad o identidad de, del personal de recursos humanos. Usualmente es un personal no técnico, no tecnológico, con poca, y no lo digo pues sabemos que uno de los objetivos del clúster es educar y explicar y concientizar. Usualmente el personal de recursos humanos, que es el que está en mayor riesgo de comunicación o de recibir comunicaciones inseguras, es el personal que está menos capacitado
para atender o para conocer o para ver dónde tengo que hacer clic o no, en qué computador lo hago, será que estoy detrás de un firewall o no. Entonces, eso, el tercer punto, un poquito convierte el segundo punto en más peligroso todavía, porque no solamente que es la gente que más recibe información, sino que es la gente que usualmente está menos capacitada en la compañía para atender estos temas. Y finalmente tiene que ver con la naturaleza de los datos de recursos humanos. Y esto sí lo digo con mucho cuidado, porque estamos acostumbrados, a ver, vivimos acostumbrados a que la data sensible de un banco, por ejemplo, es los logueos del core bancario. Y la data sensible de una municipalidad es la información de sus contribuyentes. Y la data sensible de una universidad es la información de sus alumnos. Y a veces nos olvidamos que hay un equipo de 500.000 X personas que trabajan dentro de la compañía que nos han entregado una serie de datos súper sensibles y nos los han entregado porque obviamente que quieren trabajar con nosotros, queremos que trabajen con nosotros, necesitamos esa data para poder gestionar sus pagos y su crecimiento y su etcétera, etcétera, pero con esa recepción de datos viene una responsabilidad muy importante y ahorita les voy a través de unos casos, como les decía, que hemos preparado, les voy a mostrar algunos ejemplos de qué pasa cuando no cuidamos bien esa información y los problemas que puede generar tanto a nivel de ciberseguridad y de la empresa como a nivel de los propios empleados, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, por favor, me la escriban aquí en el chatcito. Listo. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, hace unos años, toda la data de la nómina de 29.000 empleados de Facebook se filtró. De hecho, se filtró de una manera muy interesante. Un empleado de TI de Facebook decidió hacer unas copias en unos discos duros, los dejó olvidados en su carro y se robaron el carro. Y cuando se robaron el carro se dieron cuenta que lo que había ahí valía más que el carro y consiguieron la data para 29.000 empleados de Facebook. Em, Más allá del dinero que tuvo que pagar Facebook a la gente para que vayan y cambien sus informaciones y sus direcciones y etcétera, etcétera, sus tarjetas de crédito, toda la información que estaba con la compañía, existió un poco de data que era ya irreparable. Por ejemplo, los números de la seguridad social. En Estados Unidos, no sé si conocen, pero una vez que uno tiene el nombre, la fecha de nacimiento y los números de seguridad social, pues básicamente con esas tres informaciones se pueden abrir cuentas de banco, se pueden pedir préstamos y uno se queda muy, digamos, propenso a ser víctima de robo de identidad. De hecho, de lo que me recuerdo, hubieron como 12.000 personas que reportaron de vuelta a Facebook que de alguna u otra manera su identidad fue vulnerada. Y eso genera o generó no solamente pérdida de dinero, cayó la bolsa ese día, hubo que pagar una plata a los empleados, hubo que darles unas horas para reconstruir sus finanzas y comprar unos seguros, etcétera. Más allá de eso, la confianza de estos empleados fue importantemente minada y la gente quedó muy descontenta con Facebook. Ahora bien, en Estados Unidos, la data que tienen nuestros empleadores es sensible, pero no es la más sensible. Ya vamos a ver en qué caso se puede poner esto un poquito más interesante. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan, pero hace unos 5 años en Colombia existió uno de los hackeos más importantes de Latinoamérica, donde hackearon casi que a todas las entidades gubernamentales. Ahora, cuando hackean una entidad gubernamental, lo primero que hacen es bajarse la página web, que digamos corta el servicio frente a los contribuyentes o a los que ocupan algún servicio del ministerio, pero pues nada grave. Yo me quiero concentrar hoy en el caso de la Fiscalía General. La Fiscalía General tenía
todas las informaciones que tenían que ver con los propios juicios y las evidencias, etcétera, todo eso lo tenía muy bien resguardado con unos servicios dedicados, etcétera, etcétera, y todo eso quedó bien, no se pudo tocar y pues la fiscalía pasó esa parte del hackeo de forma tranquila. Sin embargo, toda su información de nómina la tenía en un sistema de nómina, que no importa ahorita cuál es, que no cumplía pues con ninguna, en un sistema de planilla que no cumplía con ningún estándar de nada, era una cosa muy, muy vulnerable. ¿Qué sucedió? Estos señores criminales lograron conseguir toda la información privada de los fiscales, que eran los que supuestamente estaban encargados de enjuiciar a los narcotraficantes y pues, a todos los criminales del país. Entonces, imagínense usted un segundo, no el fiscal general, que digamos todo el mundo lo conoce, sabe quién es, tiene seguridad, etcétera, sino las 3 secretarias del fiscal general. Ahora tenemos sus direcciones, su cuenta de banco, cuántos carros tiene, dónde están registrados esos carros, es decir, a qué municipio pertenecen, cuántos hijos tiene, cuánto crédito fiscal reciben por cada hijo, cuántas comisiones han recibido, cuándo empezaron a trabajar, las edades de los hijos en Colombia además y en Costa Rica también se almacenan los colegios a los que van los niños para hacer lo que aquí vendría a ser como el bono escolar. Eh, Supremamente complejo, información que nosotros tenderíamos a pensar que, pues, que importa que tengan esa información, finalmente generó un problema casi a nivel nacional que obligó a la gente pues, a cambiar sus vidas. Gente se tuvo que mudar de casas, la fiscalía tuvo que asumir unos costos y mucha gente se fue de la fiscalía porque dijo, se supone que ustedes tenían que protegerme a mí. Y no solamente que no tuvieron cuidado, sino que no hay nada que hacer. O sea, ¿cómo hacemos para dar vuelta atrás? Vamos a vender todos nuestros carros, vamos a dejar de ganar comisiones. ¿Cómo hacemos? Y estamos hablando de una entidad gubernamental, ¿no? Y entonces se generó todo un problema porque obviamente que hackearon como 300 instituciones, lograron entrar a como 80 y fueron poquitas porque el sistema de ciberseguridad en Colombia es relativamente, pues tiene unos estándares, existen unas circulares que todas las entidades cumplen. Entonces, este fue el caso más escandaloso en su momento porque justamente eran las entidades de ley que supuestamente estaban a cargo de cuidar a las entidades, o de cuidar a su gente, ¿no? En Colombia me puedo imaginar que todos ustedes entienden lo complejo que es este tema, pues, ¿no? Hoy en día mucho menos, gracias a Dios, pero en su momento era supremamente complejo. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o pasamos al siguiente casito. Supongo que pasamos al siguiente. Listo. Este es otro caso que todos ustedes vieron en el periódico la semana pasada y antepasada, que es un caso realmente curioso. Coca-Cola FEMSA fue hackeada desde México el año pasado. Eh, lo, ellos lograron restablecer los sistemas que tenían y lograron regresar a la operatividad, pero en el plazo del hackeo ya se logró conseguir un montón de información de la empresa, pues, ¿no? Entonces, si bien es cierto que lograron restablecer sus sistemas, eh, mucha información ya se había filtrado. Entre ellas, ¿qué se filtró? Primero, cédulas de identidad, copias físicas de cédulas de identidad. Y me imagino que aquí los que siguen un poquito pues, las noticias y de seguridad regionales se dieron cuenta que era una cédula de identidad costarricense, con una persona costarricense que trabajaba aquí en Coca-Cola. Se filtró todo el esquema de comisiones regionales, cómo pagan, que más allá aquí de ser un tema de porque en algunos diarios se habló que si evadió impuestos o no evadió impuestos, etcétera, que el fisco los va a investigar, ese tipo de cosas. Más allá de eso fue que me imagino que existen muchas compañías que quisieran saber cómo paga Coca-Cola sus comisiones, ¿no?
Entonces los abrió ahí a un tema de esos. Y más que todos los, pues para no entrar a las particularidades del hackeo de Coca-Cola, lo que me gustó más fue aquí que en este artículo de Wired eh, trataron de hacer una aproximación de qué le cuesta a una compañía ser hackeada. La primera vez que veía yo un hackeo que nacía en recursos humanos que trataba de explicar cuánto le puede costar a una compañía recuperarse en un hackeo. Ellos hablan de entre 4 a 3 millones de dólares, 4.35 a 2.8, pero digamos que exagera, digamos que es un número muy inflado y que el costo real es de $1 millón, ¿no? Para decir un tercio de lo que dicen aquí en la revista. Aún así, el costo es muchísimo más mayor que la cura, ¿no? Nosotros usualmente decimos, a las compañías le decimos, tenga cuidado que no le cueste más el collar que el perro. Aquí es exactamente al revés. Vale más la pena asegurar bien la data de uno para no tener que caer en sistemas espejos y eso genera, como les decía, al final genera toda una minada de confianza con respecto a los colaboradores pues, de la región. Ahora bien, yo quería soltarles aquí una pregunta, pero creo que no me van a, creo que no me la van a poder responder, entonces voy a tratar de ahí de liberarla conmigo mismo. Hace poco tuvimos un webinar con una experta de transformación digital que se llama Diana Flaqué, y ella nos decía, yo siempre entro a una conferencia y pregunto, ¿qué cree usted que vale más? ¿Un papel firmado con triple copia, una para el empleado, una para el jefe y una para el archivo de recursos humanos? ¿O un archivo respaldado en la nube? Y entonces, casi que la respuesta general es, obviamente, el papel impreso, porque el papel impreso, pues, lo tengo acá, está en físico. Nadie puede decirme que no lo tengo. Aquí lo estoy viendo enfrente mío y acá atrás tengo unos ampos donde está guardada toda la información de los empleados y pues nadie puede accesarla. Y una persona se le levanta la mano y dice, vean, yo trabajo en una compañía donde el planillero se peleó con la compañía y decidió que iba a destruir todos los ampos. Entonces, cuando fueron a abrir los ampos, encontraron que todos los archivos estaban destruidos o inválidos, etcétera. Y entonces básicamente todo el histórico de la compañía se fue. Ahora bien, uno podría decir, no, pero vamos a enjuiciar a la persona. ¿Eso qué importa? Eh, Voy a tenerlos en un cuarto adicional. Ya se vuelve mucho más complejo. Y es ahí donde nosotros proponemos que al final un archivo bien gestionado, olvídense ahorita si es doble nube, triple nube, contingencias, etcétera, pero un archivo, sobre todo lo que tiene que ver con data sensible de recursos humanos, bien guardado y bien resguardado, es muchísimo más potente a largo plazo que un papelito pues, en físico. Y es ahí donde yo siempre digo, bueno, pensemos bien cómo queremos guardar nuestra información, no solo para recursos humanos, sino en general. El problema con recursos humanos es que recursos humanos genera mucho papelito. Yo siempre cuando voy a visitar a clientes y ese tipo de cosas, me comentan, aquí la impresora está en recursos humanos. Ellos tienen la impresora grande, porque son los que imprimen más papel que todo el resto de la compañía. Era una compañía que estaba tratando de volverse bandera azul ecológica. Y, y realmente es así, porque piensen en sus compañías. Todos los días hay alguien que está pidiendo una vacación, que está pidiendo una incapacidad, que necesita inscribirse en una capacitación, que hay que hacer la evaluación de desempeño, entonces hay que imprimir 200 hojas para todos los empleados, eh, imprime un certificado, entrégame una constancia, mándame mis boletas de pago impresas. Entonces, toda esa industria de papel realmente lo que genera es no solamente un montón de papel, sino data mucho más vulnerable. O sea, si fuéramos a regresar ahorita al slide donde hablamos de los riesgos, pues todos esos mismos riesgos siguen existiendo cuando uno puede imprimir la información pues, de manera desbocada. Ahora, como les comentaba ya al comienzo, yo vengo de Israel, entonces
pues quería compartirles un caso de Israel de cómo se puede hacer diferente el esquema. Yo participé personalmente en este caso en ese momento, todavía estaba en el ejército construyendo el sistema de ciberseguridad por allá, y recuerdo que un grupo de hackers de Anonymous decidieron que iban a hackear todas las universidades de Israel y le iban a cambiar las notas. O sea, el objetivo era cambiar las notas de la gente para que todos los judíos tengan nota jalada, nota fallida, y todos los palestinos tengan nota superior ¿no? Que tengan una nota alta. Que era curioso, ¿no? Porque pues eso no iba a generar ningún impacto, pero no importa, esa era la idea de ellos. Entonces entraron a las 9 universidades de Israel, hicieron un hackeo muy masivo, se demoraron más de un año en planear el hackeo, y no lograron pasar de las páginas web. Es decir, las páginas web estuvieron fuera de servicio creo que por 10 o 12 horas. Inmediatamente se levantó el hackeo, 24 horas después ya estaban todos los sistemas funcionando dentro de Israel, y 48 horas después, porque lo primero que hacen es cortar el acceso para IPs de por fuera de Israel, y lo siguiente que se hizo fue, en 48 horas ya estaba funcionando el acceso en su totalidad. Los daños fueron casi inexistentes al mediano plazo. ¿Pero por qué lo digo? Porque quiero mostrar que se puede hacer diferente. Es decir, podemos tener, es cierto que el caso de las universidades de Israel están muy respaldados por sistemas nacionales y supranacionales como el Cyber 7 y etcétera, y otro grupo de entidades que se encarga de cuidar la ciberseguridad del país. Eh, sí es posible hacerlo diferente, y eso es un poquito lo que quería mostrar aquí, como si nos preparamos de la forma correcta y construimos nuestros sistemas de tal manera que entendamos que en algún momento alguien va a tratar de hackearnos. La semana pasada salió una publicación que creo que el clúster replicó, donde decían que alrededor de 48% de los ataques en Centroamérica van a ser dedicados a empresa privada. Entonces, casi mitad, ¿no? Entonces sí tenemos que tener cuidado de cómo tenemos nuestra información, cómo la guardamos. Si somos una empresa ya de un tamaño pues razonable, o una universidad de un tamaño razonable, tenemos que entender que en algún momento alguien nos va a tocar la puerta y decir, hey, ¿qué hay acá? Y ahí es donde regreso un poquito al caso anterior que les mostraba, en donde sale más barato protegerlo que después ver cómo recuperamos las informaciones. Entonces, resumiendo lo que conversábamos. Primero, por favor, no guarden papelito. Por favor, no papelito. Hablando un poquito de estrategia, hemos hablado un poquito de estrategia, hablamos ahorita un poquito de táctica. Primero, utilicen nubes reconocidas, cualquiera. ¿Por qué? Porque el mundo, junto con la revolución de 4.0, etcétera, etcétera, el mundo pasó de on-prem a cloud, de sistemas en licencia por sistemas SaaS, etcétera, etcétera. Y ese movimiento que sucedió por ahí hace unos 10 o 15 años, lo que generó fue la posibilidad de hacer sistemas en los que el proveedor puede darme unos estándares de seguridad más altos que los que yo como empresa yo como universidad puedo dar, por dar un ejemplo, o yo como ente público. Sé que a nivel nacional hay una conversación muy intensa sobre cómo debe protegerse el gobierno a nivel de ciberseguridad, y sobre todo pues les cuento la parte en la que yo participo, que tiene que ver con los departamentos de recursos humanos de las entidades gubernamentales, donde uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo protejo la información de mis colaboradores? Lo primero que nosotros decimos es, búsquese una nube donde el proveedor de nube es nosotros a veces nos preguntan, ¿por qué ustedes trabajan con la nube de Microsoft? Pues porque la nube de Microsoft es la misma nube que le maneja los servidores al Pentágono. Entonces, eso me da tranquilidad. ¿Y por qué trabajan con la nube de IBM, la de Blooming? Por la misma razón. Entonces,
Ahorita creo que les pusimos ahí un chatcito de cumplimiento. Pero básicamente la idea es investiguen bien dónde tienen alojados sus servicios, dónde tienen alojada su data y cómo es el esquema de seguridad que ustedes ocupan para poder tener bien resguardada la data. Ahora bien, lo siguiente tiene que ver con monitoreo continuo. Entendemos que no todos los servicios se pueden poner en nube y que algunos servicios deben estar dentro de la compañía, como por ejemplo los cores bancarios, etcétera, etcétera. Hace poco me recuerdo que hubo el hackeo o el intento de hackeo de la asamblea y existió mucha crítica sobre por qué el ingeniero de la asamblea decidió que él antes de irse a su casa iba a bajar la luz y a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, bajaba el switch de los servidores y le apagaba la electricidad a todo el mundo. Entonces hubo mucha crítica, etcétera. Finalmente lo entrevistan al señor y él dice, vean, es la única forma que yo tengo de monitorear el sistema. Porque yo puedo monitorear el sistema cuando estoy aquí, pero yo soy una persona solamente. En las noches no puedo monitorear el sistema. Entonces, a veces uno tiene que hacer en su cálculo de costo-beneficio, tiene que decir, bueno, prefiero desconectar el servicio que tenerlo ahí prendido, que nadie lo esté monitoreando. ¿A qué me refiero? Debemos ser conscientes cuando un sistema está siendo monitoreado por quién y no pensar que una persona o media persona, porque a veces ni siquiera es una persona que es todo lo que hace, eh, podamos pretender que, que monitoree el sistema pues 24/7, 365. Lo mismo pasó con la caja, que el ingeniero se fue de vacaciones de Semana Santa y pues obviamente dejó el sistema prendido, etcétera, etcétera. Entonces ahí vale la pena tener cuidado. Otra vez, sobre todo en los sistemas de recursos humanos, porque la nómina hay que pagarla a los 15 y los 30 o semanalmente, pase lo que pase. Y nosotros tenemos que poder entender cuándo les abrimos ventanas a nuestros empleados para que reporten sus incapacidades y cuando no. WhatsApp manda, sirve a veces, no siempre. Entonces vale la pena ahí entender esa parte muy bien. Luego entramos a las buenas prácticas. ¿A qué me refiero con buenas prácticas? Lo primero que hay que entender es cuáles son las prácticas actuales de la compañía. Antes de entrar a decir, no, hay que cambiar, hay que poner, hay que quitar, hay que entender primero cuáles son, hay que hacer un análisis interno de la compañía en los departamentos de recursos humanos, cómo se están reportando las incapacidades, cómo se están generando las acciones de personal, cuál es el proceso para recibir una notificación, cuál es el proceso para recibir una aprobación de una petición o de una solicitud. Entonces, todo ese proceso usualmente sucede por WhatsApp, en algunas empresas sucede por email, digamos, vamos subiendo las escalitas. Y ahí es donde yo digo, bueno, vean, si les están mandando una foto de la acción de personal, de la incapacidad, ya ahí hay una contingencia, ¿no? Ahí hay una cosa que hay que ponerle el ojo. Entonces, entendamos muy bien cuáles son esas prácticas que requerimos para poder asegurar nuestros procesos, no solamente en reposo, es decir, que lleguen a una nube reconocida, sino cuál es el proceso en tránsito, porque usualmente eso pues, va saltando por varios niveles la solicitud. Y lo último, y me di la potestad de agregar estas dos cositas que son un poquito más técnicas, pero me comentaba Jasmine que sí hay algo de gente técnica aquí, tiene que ver con RTO y RPO. El RTO básicamente es el Recovery Time Objective y el RPO es el Recovery Point Objective. Básicamente lo que decimos es cuánto tiempo puedo vivir sin el sistema. O sea, ¿qué pasa si me hackean y tengo que bajar el sistema o me bajan el sistema o me encriptan el sistema? ¿Cuál es el tiempo razonable que uno puede manejar estando no dependiente de ese sistema? Por ejemplo, nosotros manejamos un RTO de 8 horas. ¿Por qué? Porque entendemos que si la persona entra en la mañana y hoy es el 15, no puede terminar el 15 sin pagar su planilla. Entonces tenemos unos RTOs con unos servidores alternativos, etcétera, donde podemos cargar la data en 8 horas. Algunos procesos no requieren un RTO tan rápido y puede decir, bueno, si el sistema de evaluación de desempeño no me sirve por un mes, pasa nada, pues no sé, depende de cada compañía. Pero sí es importante primero conocer
cuánto tiempo yo como compañía o yo como empleado o yo como gerente de recursos humanos puedo vivir sin ese sistema. Y lo siguiente es, ¿cuál es el último punto donde puedo restaurar la data? ¿Por qué? Porque el proveedor del software o el equipo de TI interno que les haga los backups y las copias, usualmente lo va a hacer una vez al mes o una vez al día o una vez cada hora, o dependiendo de la disponibilidad requerida del sistema. Nosotros hacemos, como para darles una idea más o menos de los cumplimientos, nosotros hacemos backups cada hora, entendiendo que pues si pasa una hora de la planilla y tengo que echarme una hora para atrás, no pasa, usualmente no pasa nada. Pero otra vez, regresando al esquema, por ejemplo, lo que sucedió en el MEP, tuvieron que su último backup que tenían fuera del servidor que fue hackeado era de como 6 meses atrás. Entonces, cuando fueron a coger la información, habían empleados que no existían porque habían ingresado en los últimos 6 meses. Habían empleados que ya se habían retirado y igual se les pagó, porque cuando haces una planilla espejo, pues tú tratas de decir cómo se veía la planilla anterior y voy a asumir que se ve igual bajo unos sets de condiciones, o voy a pagar el 80% de la planilla anterior o lo que fuese. Y se complica más cuando uno es una entidad gubernamental donde tiene unas obligaciones de ley sobre cómo paga, cuándo paga, etcétera. Entonces, es importante en estos dos temas, sin ponernos demasiado técnicos, entender yo como gerente de recursos humanos cuánto tiempo puedo vivir sin mi software y cuánto tiempo atrás. O sea, ¿qué pasa si me retorno a la última backup que tenía? ¿Qué me va a suceder con los nuevos ingresos, con las liquidaciones? Le voy a pagar a gente. Tuvimos un cliente muy interesante que nos llegó porque dice, el gerente general se dio cuenta que le pagamos a 3 empleados que ya se habían ido y eso fue lo que les decidió cambiar el software. Porque pues al final de cuentas eso es lo que genera el costo real del aplicativo, porque no es solamente lo que cuesta o lo que se le paga, sino todo este esquema de seguridad o ciberseguridad. Entonces, hablando ya un poquito de cómo se puede resolver el problema, una de las cosas que nosotros planteamos ya a nivel de Henson es no recibir informaciones por múltiples canales de comunicación. Por dos razones. Primero, por una razón funcional, o sea, se vuelve muy complejo para la compañía recibir también por WhatsApp y también alguien me toca la puerta y me entrega su comprobante y también alguien me manda un email y también alguien me llama y me lo dice, sino tener un único canal de comunicación a través de, en el caso nuestro, a través de una app, que es el que permite hacer dos cosas al mismo tiempo. Reducir el riesgo funcional de equivocarnos con la información, con la solicitud, con lo que fuese, pero al mismo tiempo cuidarnos mucho. Ay, qué curioso, son las 9:41 y también en la foto. También cuidarnos mucho de cómo recibimos la información. Entonces, por ejemplo, este app tiene un firewall dedicado, un filtro dedicado, en el que cuando alguien sube o utiliza la cámara para subir un certificado, antes de que entre a los servidores, ya estamos seguros de que ese archivito es exactamente lo que dice ser. Y otra cosa tiene que ver con el modelo de capas, es decir, cómo se hacen los cálculos. Y esto se conecta un poquito con RTO y RPO, porque es lo que va a ayudar a que nuestra compañía, todas las configuraciones especiales que tiene de nómina y etcétera, se puedan resguardar de forma de que nadie nunca toca el core funcional del aplicativo. Ahora bien, voy a utilizar el esquema de Power BI, pero puede ser cualquier data consultant que tengan en la compañía, para un poquito hablar de cómo debemos manejar la data. Los departamentos de recursos humanos generan un montón de reportería. Y es reportería, en algunos casos, muy vasta, o sea, es un maestro empleado con un montón de empleados y un montón de información. Y eso nos genera un riesgo, porque el gerente quiere saber, por ejemplo, su último reporte de empleados por género, por decir.
Entonces le pide al gestor de recursos humanos o al gerente de recursos humanos, le pide la información, él entra a su software, a su Excel, en muchos casos es un Excel, hace los cortes y envía de vuelta la información por email. Y ahí es donde otra vez volvemos a las contingencias, porque ¿qué hace el gerente? Descarga en su WhatsApp, envía WhatsApp a alguien o lo manda una copia o le toma una foto o lo que sea. ¿Qué queremos? Pues tratar de decir nosotros, no, entregue todos sus reportes, pero en URLs de Power BI, con autenticaciones en Power BI, de tal manera que si el gerente necesita un reporte, él puede entrar a su Power BI y hacer los cortes que quiera. Entonces, no solamente tiene acceso a más data, a más información, sino que accesa a la data de forma segura y sin exponer toda la información que va detrás de estos reportes, pues que son grandísimos y complejísimos, ¿no? Luego, y lo empezamos a hablar un poquito con Papelito Manda, hablar del gestor documental. Cuando nosotros hablamos de un gestor documental, entendemos que la nómina en Costa Rica y en la región es igual, porque nosotros tenemos la nómina de Panamá y la de Guatemala, etcétera. Entonces, el problema es que hay que generar mucho papel y que ese papel hay que guardarlo en algún lado y el papel tiene que guardarse por unos temas de contingencias legales. Entonces, tú tienes que tener el papel cuando alguien te lo pide y tienes que probar que alguien lo aprobó y tienes que probar de cuándo se pagó esa actividad. Entonces, todo eso lo tienes que tener pues guardado en algún lado, respaldado y asegurarte que eso está conectado con la planilla, etcétera. Entonces, nosotros incorporamos un gestor documental, creo que en Costa Rica somos los únicos que lo tienen, pero pues hay compañías en todo el mundo que tienen algo, algunas compañías que tienen algo parecido, pero la idea es poder asegurar tres cosas al mismo tiempo. Primero, el tema funcional, es decir, si alguien pidió una vacación, esa vacación está pegada de un respaldo y esa vacación es la que le voy a pagar en las fechas que se le han aprobado por el tema funcional, por el tema cyber, de que la persona no me está tirando documentos de fuera de nuestro círculo de seguridad, sino que todos los documentos tienen un proceso de limpieza hasta que entran al sistema. Y tercero, desde el punto de vista legal, no se olviden que toda esta papelería cumple con una serie de, pues lo que les decía, de la legislación de pedido aprobado y pagado. Entonces, queremos poder tener esta tripartita bien resguardada por ahí. Y les prometí que les iba a conversar un poquito sobre cómo nos podemos ayudar para entender si la solución que estamos viendo enfrente nuestra tiene cumplimiento y cómo maneja los temas de ciberseguridad. Entonces, la primera herramienta para entender que la compañía tiene procesos ordenados es ISO 9001. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con ISO 9001? Tanto de los procesos de soporte como los procesos del aplicativo. Porque yo te puedo poner una app y te puedo poner una plataforma web, pero ¿cómo se hablan entre ellos? Pues alguien baja un archivo y sube un archivo. Eso no nos sirve. Lo que necesitamos es que todo esté administrado y asegurado y cifrado bajo la misma estructura. Luego, ya, siguiente nivel, ISO 27001, que tiene que ver con todas esas prácticas sin... Yo lo que quiero darles a ustedes son herramientas para que ustedes puedan verificar qué tienen enfrente sin tener que volverse grandes expertos en ciberseguridad, porque entonces se vuelve ya todo un ejercicio interno en la compañía de que si tiene o si no tiene o cómo lo tiene, etcétera, etcétera. Entonces ISO 27001 es una herramienta más o menos popular, que varias empresas lo tienen. Entonces uno puede decir, bueno, con ISO 27001 ya llegué el primer paso. Y el último paso, que ya es una certificación mucho más completa, más compleja, que incluye todos los temas de cumplimientos en SOC, es la ISAE 3402. Esa sí es menos común, pero también es una certificación internacional que nos asegura que lo que tenemos enfrente no nos va a meter en problemas. O por lo menos su capacidad de meternos en problemas es mucho menor. Y luego todo lo que tiene que ver con la nube, nosotros pues siempre decimos lo que comenté hace un momento de utilizar una nube reconocida que puede ser IBM Bluemix, que puede ser Microsoft Azure, que son las que usamos nosotros. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que puedan tener un servicio de nube separado de esa nube en la que hacemos los backups
que está desconectada del uso principal. Fíjense en todos los casos que hemos revisado ahorita, y en el caso de la caja, y en el caso del MOP, y en el caso del Poder Judicial, el problema fue que el backup y el main o el original estaban en el mismo servidor. Entonces, claro, nos quedan el servidor, nos quitan el servicio, pero también me quedé sin backup y termino utilizando el Excel de algún funcionario que tenía guardado en su computadora. Entonces, es importante entender cómo el esquema de contingencias y backup está desconectado o en su arquitectura está en cierto modo desentendido de la información principal. Y eso es todo. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer alguna intervención, por favor. Este es el momento. Cualquier ayuda adicional que necesiten, ahí les puse el QR y el website nuestro. Y nada, Jasmine, con eso quedamos. Ok, parece que no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias, don Iván. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias, todos los que Jasmine. estuvieron acá. Muchísimas gracias a los que estaban acá y muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego.